Hola médicos, bienvenidos de nuevo a otro video de Red Médica. Soy el doctor Treviño, residente de medicina interna, y en esta ocasión vamos a ver el tema de lupus eritematoso sistémico o generalizado, dependiendo de dónde lo estés revisando. Estos son algunos de los artículos que vamos a ver para esta presentación. Realmente el lupus es un tema muy extenso, es un tema muy complejo, a lo mejor nos haremos un poquito, pero vamos a tratar de abordarlo de una manera muy simplificada, pero sin obviar nada, ¿no? O sea, incluso meternos con los tratamientos inmunosupresores y algunos de los biológicos que existen. Entonces, lo primero es la definición. Pues sabemos que el lupus eritematoso sistémico es un desorden autoinmune multisistémico que afecta típicamente a mujeres entre la pubertad y la menopausia. Esto va a ocurrir por un desencadenamiento de la cascada inmune y que esto va a resultar en la heterogeneidad propia de este síndrome y que esta presentación clínica puede afectar a todos niveles, ¿no? Tiene un curso transitorio de la enfermedad y que incluso puede tener un pronóstico dependiendo del tipo de marcador o del tipo de daño que esté presentando la enfermedad. Epidemiológicamente, sabemos que tiene una incidencia de 2 a 7.6 por personas por cada 100,000 personas en los Estados Unidos y una prevalencia de 19 a 159. Estos datos cambian un poco cuando estamos hablando de Europa, que tiene una incidencia de 1 a 4.9 por cada 100,000 personas y una prevalencia de 28 a 97 por cada 100,000 personas. En México hay algunas series en donde se describe la prevalencia y la incidencia, sin embargo, la guía propuesta por el Consejo de Reumatología de México dice que no existe ningún registro como tal. Entonces, nosotros también lo ponemos así. Tiene una mortalidad del 24% y esta mortalidad es secundaria a causas cardiovasculares, a causas renales y a causas infecciosas. Además, podemos tener una presentación de lupus en los infantes que tiene una relación hombres-mujeres de 1 a 3, pero que esto se cambia muy marcadamente en los adultos con una relación de 1/9. Tenemos riesgo de lupus principalmente en pacientes afroamericanos, hispanos, africanos y chinos. Y que además, característicamente los hispanos también tenemos más riesgo de presentar nefritis lúpica. Hay una concordancia entre los gemelos, monocigotos del 25% y dicigotos del 2%. ¿Y qué está ocurriendo en el cuerpo? ¿Qué es lo que sucede por su fisiopatología? Pues sabemos que van a estar asociados factores genéticos y factores hormonales. Todos estos van a ser desencadenantes y que además vamos a asociarlos a factores del ambiente y a factores virales. Los factores genéticos existen al menos 100 locis asociados al LES. La mayoría son mutaciones que alteren la producción o la función del complemento de C2, C4, C1Q. Se han asociado HLA como el HLA-B8 y el HLA-DR3 y el gen BCL2, en donde esto va a propiciar una mutación con una apoptosis defectuosa y persistencia de linfocitos autorreactivos. También a nivel hormonal, los estrógenos cumplen un papel fundamental porque van a modular la activación linfocitaria. La prolactina también se ha visto que tiene algún tipo de relación inmune y esto se evidencia más en los pacientes hombres que tienen alteraciones por estrógenos. Por ejemplo, el síndrome de Klinefelter, en donde tiene un aumento del riesgo 14 veces de presentar lupus a comparación de hombres que no tengan Klinefelter, donde ya sabes que característicamente es un estado de hiperestrogenismo. Hay algunos factores virales en donde existe la presencia de virus de Epstein-Barr, también los anticuerpos contra virus de Epstein-Barr que hacen reacción cruzada con los DNA de doble cadena. Los fumadores activos también existe un riesgo como tal. Hay varios estudios. Hay un estudio en donde se revisaron 50, o sea, un metaanálisis donde se revisaron 52 estudios en donde se evidenció que si fumaban, si estaban activos, los pacientes tenían más riesgo de desarrollar lupus y de incluso pues de tener presentaciones por exacerbación de la misma. Sin embargo, estos datos no se corroboraron con los pacientes que fueron fumadores pero que actualmente no fumaban. Entonces, más relacionado a la actividad en ese momento. Hay desencadenantes ambientales. Esto principalmente porque los rayos ultravioleta van a propiciar la ruptura del DNA. Esta ruptura propicia la expresión genética, liberación de fragmentos de ácidos nucleicos y la presencia de apoptosis celular. Y todo esto va a condicionar a que el paciente tenga esos desencadenantes. Y a eso le podemos añadir medicamentos. Esos medicamentos lo que realizan es que afectan la metilación propiamente del ADN. El principal que se ha estudiado es la hidralazina, en donde existe disminución de la DNMT1 y de la DNMT3A, que son
son sustancias, proteínas que se necesitan para la metilación propiamente, ¿no? Característicamente el lupus asociado a medicamentos tiene ausencia de compromiso renal o de compromiso neuropsiquiátrico y van a presentar ANAS positivos con anticuerpos antihistona. Los fármacos más asociados a esto va a ser la procainamida. Recuerda que la procainamida es un agente antiarrítmico y que tiene una prevalencia con ANAS del 75% y que puede llegar a presentar manifestaciones hasta el 15 al 20%. Otros de los que se pueden llegar a asociar es la minoxiclina y la hidralacina. La hidralacina que la utilizamos en el contexto de pacientes embarazadas principalmente. Y el resto del cuadro, pues ahí lo van a tener los usuarios de Patreon. Entonces, estos desencadenantes nos van a condicionar dos aspectos. Por el lado izquierdo de su pantalla, ustedes van a ver que existe un defecto de la apoptosis y que el material nucleosómico va a estar alterado. Esto que va a condicionar una respuesta innata inmune y el desencadenamiento propio, que va a terminar al final con la presencia de interferón tipo 1 y que este interferón tipo 1 va a condicionar a que las células dendríticas actúen como presentadoras, lo presenten tanto a las células T como propicien la liberación de citocinas. Esta presentación hacia las células T pues va a modificar la respuesta de las células B, que va a condicionar el aumento de la producción de autoanticuerpos. Todo esto como secundario de la respuesta innata. Ahora vamos a tener una acción de la respuesta inmune adaptativa, ¿no? Y que al final de cuentas todo esto que va a desencadenar en muy a grosso modo, que desencadena que exista una producción de autoanticuerpos, que exista un daño directo sobre los tejidos y que exista una activación del complemento, o sea, un consumo del complemento. Por eso los pacientes con lupus usualmente tienen hipocomplementemia. ¿Por qué? Porque se está consumiendo. Entonces, esta producción de autoanticuerpos es como que lo más importante que llegan a preguntar y que debemos de saber, porque eso es muy interesante saber la presencia de los anticuerpos y dónde están actuando y cómo están actuando. No los vamos a comentar todos porque no acabaríamos, pero vamos a comentar los más importantes. Los ANAS, recordar los anticuerpos antinucleares, saber que tiene una prevalencia en lupus del 96%, tiene una sensibilidad alta, pero tiene una especificidad baja. ¿Por qué? Porque se presentan en otras enfermedades como esclerodermia, Sjögren, polimiositis, dermatomiositis. Los ANAS se van a describir por laboratorio con varios patrones. El que presenta la mayoría de ellos es un patrón homogéneo o un patrón periférico, ¿de acuerdo? Lo más característico es que te digan patrón homogéneo. Importante de los ANAS saber que los títulos también van a hablarnos. Unos títulos de 1 sobre 80 o 1 sobre 160 nos habla de títulos bajos, pero que están presentes. Títulos de 1 sobre 320 son títulos altos y títulos de 1 sobre 640 son títulos muy altos, ¿de acuerdo? Otros de los que podemos encontrar son los anti-DNA de doble cadena. Estos tienen una especificidad muy alta para lupus. Es muy raro encontrarlos en otras enfermedades, por eso son de elección que se deben de solicitar. Otros de los anticuerpos que en algún momento tuviese que haber encontrado son los anticuerpos anti-Ro y los anti-La. Los anti-Ro se asocian principalmente al síndrome de Sjögren. También se pueden presentar en AR, en polimiositis o en esclerodermia. Los anti-La se asocian también a síndrome de Sjögren, aparte de lupus, obviamente. Los anti-Ro, la característica o lo importante de ellos es que son los que causan alteraciones en el lupus neonatal. ¿Por qué? Porque son los que van a pasar y que esto puede condicionar la presencia de un bloqueo auriculoventricular de tercer grado, un bloqueo cardíaco completo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas tienen esa cardiotropismo, por decirlo de alguna forma, ¿no? También puede cursar con rash en los recién nacidos. Los anti-La también se asocian a anormalidades cardíacas y los anti-SM también son característicos de los pacientes con lupus y que estos se van a asociar a los trastornos neuropsiquiátricos y los trastornos renales. Otros anticuerpos que podemos encontrar son los anti-NMDA, que también son característicos de trastornos neuropsiquiátricos. Los anticuerpos antifosfolípidos, en donde tenemos los anti-beta 2 y tenemos el anticuerpo lúpico o el antilúpico, que esos también son muy característicos de lupus y que obviamente se pueden presentar en SAF y que se va a asociar a la presencia de trombosis y de aborto. Otros anticuerpos, como ya vimos, son los antihistona, que se asocian a la presencia de lupus inducido por drogas. Y bueno, ya hablamos de anticuerpos, ya hablamos de fisiopatología, ahora nos toca hablar acerca de sus criterios de clasificación y de la estrategia de treat to target.
Aquí tenemos una imagen ahí a la izquierda de su pantalla, en donde van a estar observando cómo tenemos una gran presentación clínica de lupus. Tenemos complicaciones neurológicas, cutáneas, serositis, complicaciones renales, gastrointestinales, artritis, etcétera. Y todo esto que condiciona que tengamos un espectro clínico muy variado y que obviamente puede ser difícil en ocasiones integrarlo todo, más cuando no está presentando la paciente. Por eso salieron los criterios de clasificación. ¿Por qué criterios de clasificación? Aquí es un error. ¿Por qué criterios de clasificación y no criterios diagnósticos? Porque los criterios de clasificación están diseñados para que puedan incluirse dentro de grupos de estudio para realizar ensayos clínicos y todo eso. Como tiene un espectro muy variado, hay que tratar de homogeneizar lo máximo posible a los pacientes. Por eso son criterios de clasificación, más que criterios diagnósticos. Sin embargo, en la práctica clínica todo el mundo los utilizamos como criterios diagnósticos, ¿no? El abordaje de todos los pacientes tiene que ser dirigido a lo que estamos teniendo. Sí o sí tenemos que solicitar a los pacientes una biometría hemática completa. Eso nos puede servir para algunos de los criterios. El CUMS directo puede ser de utilidad en pacientes en donde se sospeche que tengan anemia hemolítica o reticulocitos. Obviamente, tratar de identificar porque es parte de esos criterios. El panel metabólico, principalmente en pacientes con lupus, ¿por qué? Porque tienen alto riesgo cardiovascular y hay que definir su riesgo cardiovascular dentro de 10 años para tomar medidas. La BCG y la PCR como mediadores proinflamatorios, el EGO o el uroanálisis que nos va a servir para identificar riesgo de nefropatía lúpica. Los test serológicos, pues siempre tenemos que comenzar con ANAS. Si los ANAS, porque tienen una alta sensibilidad, no salen positivos, entonces ahora sí podemos solicitar el resto de estudios. Los anti-DNA de doble cadena, el SSA y el SSB, que es el anti-RO y el anti-LA, el anti-SMIT, el RNP y los anticuerpos antifosfolípidos. También es útil solicitar complemento C3 y C4 para ver actividad de la enfermedad y podemos solicitarle en los pacientes también CPK para ver si existe debilidad muscular. Entonces, los primeros criterios de clasificación que salieron son los del ACR. Salieron en el 83, si mal no me equivoco, pero su última modificación fue en 1997. Estos son una serie de 11 criterios en los cuales tienes que tener 4 de 11, al menos un criterio clínico y un criterio inmunológico. Lo importante de esto es identificar qué es lo que tiene el paciente y cómo lo vas a utilizar. No los vamos a leer todos porque no vamos a acabar. Sin embargo, siempre recuerda el rash malar, siempre recuerda la artritis, que es no erosiva, y recuerda las alteraciones de los anticuerpos y los inmunológicos, que tienen que estar presentes. Usualmente los pacientes pueden llegar a tener alguno de ellos y puedes hacer tu clasificación de lupus. Aquí tiene una sensibilidad del 86% y una especificidad del 93%. Entonces, el grupo de SLIC en 2012 trató de aumentar la sensibilidad que tenían los criterios del ACR. Y en lugar de ser 11 criterios, lo que hizo fue hacer 17 criterios. Tenemos criterios clínicos y tenemos criterios inmunológicos. Lo más relevante de esto es que se incluyó hipocomplementemia y se incluyó CUMS directo, ¿no? Obviamente en ausencia de anemia hemolítica. Criterios que no estaban dentro de los criterios iniciales del ACR. Entonces, ¿qué es lo importante o qué es lo que tenemos que saber de esto? Que si bien la sensibilidad y el objetivo del grupo SLIC funcionó, que era aumentar la sensibilidad del 93 al 96.7, se llevó la especificidad, porque su especificidad bajó de 86, si mal no me equivoco, de 86 bajó a 83%, dependiendo de la serie donde encuentres, ¿no? Esos criterios de SLIC necesitas tener al menos uno clínico y uno inmunológico y que tenga 4 de 17. Recordar que si tiene nefritis lúpica comprobada por biopsia, con ANAS o anti-DNA positivos, pues vas a hacer el diagnóstico de lupus, ¿no? O lo vas a poder clasificar como lupus. Y entonces, ante esta problemática, que teníamos una especificidad muy baja, lo que se hizo fue que la EULAR y la ACR en conjunto sacaron unos nuevos criterios en el 2019. Esos criterios se desarrollaron para mejorar la detección de lupus de inicio temprano o de nueva aparición, así como para mejorar la sensibilidad y la especificidad comparada con los previos. Esos criterios tienen una sensibilidad del 96.1% y una especificidad del 93.4%. ¿Qué es lo más relevante de esos criterios? Lo más relevante es que para que tú puedas tener a un paciente
obligadamente, para que entre dentro de estos criterios, tiene que tener ANAS positivos, 1/80, ¿de acuerdo? Tiene que tenerlos. Si no los tiene, no va a entrar dentro de la clasificación. Existe del 2 al 3% de pacientes con lupus que son cero negativos a ANAS. Entonces, automáticamente los excluyen. ¿Por qué? Porque recuerda, no son diagnósticos, son para clasificar a tu paciente y que lo puedas meter a un ensayo clínico. Para eso es que se crearon, ¿no? Estos, al final de cuentas, van a ser una serie de síntomas y datos inmunológicos, clínicos inmunológicos que se van a tener que estar evaluando en la mayoría de los pacientes, ¿no? Lo siguiente que tenemos que hacer cuando tengamos una paciente con lupus, una vez que ya integramos diagnóstico por clasificación, nosotros tenemos que medir la actividad. La actividad se mide de muchas formas. Hay muchos scores, esos son algunos. Los principales es el PGA, que es el Physician Global Assessment. Estos se utilizan principalmente en ensayos clínicos. El que vas a encontrar en la práctica clínica es el SLEDAI. Recuerda que el SLEDAI salió del Selena SLEDAI, que fue una actividad o la actividad de lupus en las pacientes embarazadas. De ahí salió el Selena SLEDAI. Después del Selena SLEDAI salieron el SLEDAI 2K y el SLEDAI MEX, que es otro que existe aquí de México, que es para valorar a los pacientes, medir actividad cuando tengan bajos recursos, ¿no? Y que podamos medir la actividad y tomar decisiones con eso. El BILAC, por su parte, es de los grupos ingleses y es muy específico. La mayoría de los criterios ven al ente o ven a la persona o al paciente en general, mientras que el BILAC lo ve de acuerdo al sistema que esté afectado, ¿no? Y es por eso que es la diferencia entre BILAC y el SLEDAI. La mayoría de los estudios y la mayoría de los centros y la mayoría de los lugares se utiliza el SLEDAI 2K para tratar de hacer esto. Sin embargo, ha habido ya varias revisiones. Hay otro score como el SLE-DAS, que es SLE Disease Activity Score, en donde evalúa SLEDAI 2K versus este nuevo score, en donde por teoría, después de 500 pacientes que evaluaron, aproximadamente tuvo mejor respuesta o mejor significado el SLE-DAS, ¿no? Tanto en la sensibilidad como en la especificidad, como en el valor predictivo negativo y positivo. Sin embargo, pues solamente es como comentario. Esta es una de las formas en las cuales pueden medir la edad por las calculadoras que existen y demás, ¿no? Y bueno, ya vimos criterios clasificatorios, ahora nos vamos a ir con el tratamiento. Traté de hacer la presentación, eso nada más como punto aclaratorio. La presentación vamos a ver, ya vimos los criterios de clasificación, ahora vamos a ver el tratamiento de cada una de las cosas que vamos a utilizar y por último, las manifestaciones con su tratamiento, para solamente comentar qué es lo que se les tiene que hacer. ¿Esto es para qué? Para poder aprovechar el momento en el que vamos a ver lupus y hablar de la mayoría de los medicamentos. Entonces, el objetivo terapéutico de lupus es la estrategia Treat to Target. Esta estrategia va en dos situaciones. ¿Vamos a reducir la actividad o vamos a mandar a nuestro paciente a remisión? ¿Por qué se agrega reducir la actividad? Porque tener un paciente en remisión es muy complicado. Entonces, por eso, esa estrategia ahora incluye baja actividad. La baja actividad la podemos identificar con el SLEDAI 2K menor o igual a 4. Que no tenga nueva actividad comparado con estudios o con anteriores previos, que tenga una dosis de glucocorticoide menor de 7.5 miligramos día de prednisona o su equivalente y que el inmunosupresor y el biológico estén en dosis estables. Mientras que el de remisión, vamos a hacerlo con un test validado. Estos test es el SLEDAI, por decir algo, el SLEDAI tiene que ser menor de 2. También el BILAC solamente D y E. Y esto, además, es importante la dosis de prednisona. Tiene que ser menor o igual a 5 miligramos día. Y que la remisión, al menos, aunque no está establecido del todo, tiene que ser al menos de 6 meses y en algunas bibliografías puede ser hasta después de 5 años, que esté así el paciente para considerarlo en remisión. Por eso es importante tener a nuestros pacientes en baja actividad. Esto hace referencia a que lupus tiene muchas facetas y que obviamente el tratamiento tiene que ser dirigido a alguna faceta en específico. Entonces, ese es un cuadro de Leular en donde nos habla acerca de lo que le vamos a hacer a nuestros pacientes. A todos los pacientes se les tiene que dar protección solar, se les tiene que aplicar sus vacunas correspondientes, ejercicio, que no fumen, que tengan un peso adecuado, que tengan una presión adecuada, sanguínea, que tengan lípidos adecuados y que tengan pues todo adecuado, ¿no? Prácticamente. Cuando los pacientes tienen anti-APL positivo, anticuerpo lúpico positivo,
o sea, anticuerpos fosfolípidos más bien positivos, todo lo que tenemos que hacer en nuestros pacientes es considerar tratamiento antiplaquetario y tratamiento anticoagulante. El anticoagulante principalmente cuando tiene los 3 anticuerpos antifosfolípidos positivos, ¿no? Que es el triple positivo. Ya después de esto, nosotros vamos a dar nuestro tratamiento para tener nuestro objetivo, nuestro target, ¿no? Que es la remisión o la actividad de la enfermedad baja. Este tratamiento va a depender de las características de los pacientes, si es leve, si es moderado o si es grave o severo. El leve son síntomas constitucionales o datos de artritis, ¿no? Que tengamos un SLEDAI menor o igual a 6, que también se puede llegar a utilizar. En el moderado, lo que vamos a tener son alteraciones sistémicas como tal, que tengamos pacientes con anemia hemolítica, que tengamos pacientes que tengan alteraciones de trombocitopenia moderada, que tengan un SLEDAI de 7 a 12, ¿no? Mientras que las manifestaciones o el lupus grave, recordar que esto es no renal, el lupus grave lo vamos a considerar cuando tiene un SLEDAI más de 12. Si se dan cuenta, el tratamiento para todos va a ser la hidroxicloroquina. ¿Por qué? Porque tiene muchos efectos benéficos para los pacientes. En la mayoría, por ejemplo, en el leve, vamos a utilizar glucocorticoides, que estos glucocorticoides pueden ser por vía oral o pueden ser intramusculares. A nivel, cuando tengamos alteraciones moderadas a graves, podemos utilizar de primera línea glucocorticoides, pero ahora podemos utilizar la vía intravenosa. Otros de los medicamentos que podemos llegar a utilizar es el metotrexate, la atropina, el metotrexate principalmente en manifestaciones constitucionales o manifestaciones articulares. Podemos utilizar el belimumab. El belimumab es un biológico que ha sido aprobado para el tratamiento de lupus y que se utiliza en enfermedad moderada y que tiene mucha utilidad, ¿no? Que vamos a ver más adelante, pero es parte de los estudios que se han estado realizando. Podemos utilizar otros tratamientos como la ciclosporina, el micofenolato, la ciclofosfamida y el rituximab, que es otro de los tratamientos que llegamos a utilizar y cada uno tiene como que su indicación propia. Nuestro objetivo, pues ya lo vimos, tener una LDI de 0, tener una LDI de menor de 4 si estamos buscando una actividad baja y las dosis de prednisona, ¿no? Entonces, aquí debería decir glucocorticoides. Los glucocorticoides, pues su mecanismo de acción es que son o producen un efecto antiinflamatorio por transcripción negativa de genes proinflamatorios. Son la piedra angular del tratamiento y se deben de usar el menor tiempo posible. Se debe utilizar un bolo de 1 gramo de succinato de prednisolona, 100 a 300 miligramos por día en un lapso de 2 horas, administrando en promedio 3 bolos, uno cada día por 3 días consecutivos. Esto principalmente cuando vamos a utilizar los bolos. Los vamos a utilizar cuando tengamos manifestaciones graves, por ejemplo, hemorragias alveolares, que tengamos vasculitis enterohepática, cosas así, ¿no? O sea, ahí es cuando se utilizan los bolos como tal, que tengamos epiascleritis, ese tipo de cosas. Los glucocorticoides tienen dos tipos de efectos. Tienen un efecto genómico y tienen un efecto no genómico. El efecto genómico es un efecto tardío, el que tenemos un efecto persistente. Es cuando tú estás dando dosis y dosis y dosis, se empieza a acumular la dosis y que esto va a ser el responsable de los efectos adversos de los glucocorticoides, ¿no? El 100% de este efecto se consigue a dosis de 30 miligramos por día, o lo que significa 1 miligramo kilo día, ¿no? De prednisona idealmente, porque es como se llega a utilizar la mayoría. El efecto no genómico es cuando nosotros damos esteroides, por ejemplo en bolos, de un comienzo rápido e intenso. Se inicia con dosis de 100 miligramos días, teniendo un efecto máximo a dosis de 250 miligramos días. Eso quiere decir que si tú les das más de 250, ya no les vas a hacer nada a los pacientes. Dosis equivalentes de prednisona. Los glucocorticoides, sabemos que todo esto es con base a la prednisona. La dosis baja, que es parte de los criterios de baja actividad, es cuando tiene menor o igual a 7 miligramos día. La media es de 7 a 30 miligramos día. La alta es de 30 a 100 miligramos día. La muy alta es más de 100 miligramos día. Tiene varios efectos adversos, como la mayoría de los medicamentos, los glucocorticoides. Tienen riesgo de hacer retención hídrica, diabetes mellitus, hipertensión, acné, osteoporosis, miopatía, hiperlipidemia, psicosis, necrosis ósea avascular, etcétera, ¿no? Existe unas dosis equivalentes de glucocorticoides que los usuarios de Patreon lo van a poder revisar con más calma. Muy importante saber la dosis de la prednisona y su equivalente con la hidrocortisona, ¿no? Que es lo que más les llegan a preguntar, y con la metilprednisolona y con la prednisolona.
Durante el tratamiento siempre es importante vigilar a los pacientes su peso corporal, su presión sanguínea, su insuficiencia, si tienen insuficiencia cardíaca, tienen edema periférico, lípidos y glucosa, ¿no? Y la dosis equivalente es esta es su actividad glucurricoidea, todo esto, porque no me quedan claros. Esa es la dosis equivalente, ¿no? De prednisona es 5 y su dosis equivalente a hidrocortisona es de 20. Bueno, ya continuamos. Si toma glucocorticoides más de 7.5 al día por más de 3 meses, se debe hacer un suplemento con calcio y con vitamina D. Importante saber que la dosis inicial va a depender obviamente de la actividad, como vimos al inicio. La actividad baja se puede tratar con 7.5 miligramos por día, la actividad moderada de 7.5 a 30 y la actividad grave de 30 a 100 o directamente con bolos, ya sea de prednisolona o de metilprednisolona, ¿no? Estos bolos usualmente son de 3 a 5 días. Una vez que tengamos remisión de su enfermedad, lo siguiente que vamos a realizar es la disminución de la dosis de esteroide. Existen varios cuadros, varias tablas y todo eso. Como viene en algunas bibliografías, es que tienes que disminuir del 10 al 20% cada 7 a 15 días, hasta llegar a 30 miligramos por día. Después de eso vas a disminuir 10% cada 15 días hasta la suspensión o continuar con una dosis de mantenimiento de 7.5 miligramos día. Lo que hace la mayoría es que reduce primero 25% y luego reduce la mitad, ¿no? Que pues depende mucho de dónde lo estés revisando y todo eso. Los antimaláricos son otros de los tratamientos que se emplean mucho en lupus. Aquí tenemos la hidroxicloroquina y la cloroquina. La hidroxicloroquina con dosis de 200 a 400 miligramos día y la cloroquina de 150 a 300 miligramos día. Esto efecto pleiotrópico que tienen, que es importante dentro de la fisiopatología de lupus, es que tienen un efecto fotoprotector principalmente, ¿no? Son hipolipemiantes, son antiangiogénicos, son antitrombóticos, inhiben la función del factor activador, que es el BAFF de células B y de la fosfolipasa A2. Se va a asociar una mayor sobrevida libre de daño, disminuyen la probabilidad de daño renal y previenen la morbilidad cardiovascular. Por eso es que se emplean muchísimo. Sin embargo, obviamente tienen efectos adversos. La hiperpigmentación cutánea, la toxicidad retiniana, la neuropatía periférica, la miopatía y la miotoxicidad. Parte de estos efectos son consecuencia por el depósito mismo o el daño directo de los antimaláricos. Una de las principales complicaciones que se describen es la maculopatía en ojo de buey. Esto es secundario a ¿qué? A la toxicidad retiniana. Puede ser reversible en etapas iniciales, pero una vez establecida se vuelve irreversible la enfermedad y tiene un riesgo aumentado en cierto tipo de pacientes. Aquellos que ya tuvieron maculopatía, eso es más que obvio, ¿no? Que tengan falla renal, que tengan tratamiento concomitante con tamoxifeno, que tengan dosis de hidroxicloroquina mayor de 5 miligramos kilo día, que tengan una dosis acumulada de 1000 gramos al momento de empezar un nuevo tratamiento, o que tengan 10% de riesgo después y tienen un 10% de riesgo, después de 20 años de uso continuo. Cuando tengamos este tipo de trastornos en donde tenemos alto riesgo de que nuestro paciente desarrolle maculopatía, pues podemos utilizar quinacrina, que es otro de los tratamientos, es un antimalárico alternativo que se puede utilizar principalmente para las manifestaciones cutáneas, ¿de acuerdo? Y esto es ¿para qué? Para evitar la toxicidad de la hidroxicloroquina. Esta es una imagen característica donde se ve en un fondo de ojo la imagen de un ojo de buey y si se dan cuenta es muy similar, por eso es que se llama maculopatía en ojo de buey. Los AINES, por su parte, van a servirnos para reducir el dolor y la inflamación. No hay un AINE en específico que se recomiende, solo recordar que en el proceso agudo hay que darlo el menor tiempo posible, la dosis máxima recomendado, y en proceso crónico la dosis mínima necesaria para tener el efecto clínico deseado. Tiene riesgo en todos los sentidos los AINES, por eso es que se tratan de retirar de la reumatología en la medida de lo posible. ¿Por qué? Más que nada por sus efectos gastrointestinales a largo plazo y cardiovasculares. Los inmunosupresores se van a utilizar para lupus moderado y para lupus grave, y puede ser en dos etapas. Pueden ser etapas de inducción y pueden ser etapas de mantenimiento. Las terapias de inducción, el objetivo es detener el daño, recuperar la función del órgano que se encuentre y controlar la actividad reumatológica, mientras que en el mantenimiento es consolidar la remisión y que permanezca en ese tiempo máximo posible y prevenir recaídas. También los inmunosupresores se utilizan para reducir la dosis de corticosteroides, porque habrá pacientes que por su actividad requieran dosis más altas, pero si tú le añades un inmunosupresor, le va a ir un poquito mejor. Aquí tenemos, por ejemplo, el ácido micofenólico, ¿no? Aquí, ¿esto qué hace? Pues inhibe la proliferación linfocitaria y que además de esto, pues
va a utilizarse principalmente en el contexto de nefropatía lúpica y demás, ¿no? Puede variar la dosis de 1 a 3 gramos y tiene efectos adversos como citopenias, alteración en las pruebas de función hepática, diarrea y teratogenicidad. La ciclofosfamida, por su parte, recordar que es un alcalino, es un agente alcalino que va a inhibir la proliferación de linfocitos T y linfocitos B. La dosis es en superficie corporal de 50 a 100 miligramos por metro cuadrado y se debe considerar en pacientes con manifestaciones graves, principalmente renales, cardiovasculares, pulmonares y neuropsiquiátricas, ¿no? Los efectos adversos que tienen es citopenia e infertilidad, teratogenicidad, trastornos mieloproliferativos y cáncer de vejiga. Los clásicos que preguntan con ciclofosfamida es cistitis hemorrágica y cáncer de vejiga. Recordar que tiene efectos gonadales que producen infertilidad, por eso a tener en consideración en pacientes en edad fértil. La azatioprina, por su parte, su mecanismo de acción es que metaboliza la 6-tioguanina y la 6-metilcaptopurina y va a inhibir la síntesis de DNA y de proliferación celular. Tiene una dosis de 50 a 150 miligramos, dosis ponderal de 1 a 3 miligramos kilo día, y dentro de sus efectos adversos es que tiene o propicia mielosupresión, hepatotoxicidad, trastornos mieloproliferativos y teratogenicidad. La azatioprina se debe suspender al menos 6 semanas antes de planear un embarazo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tiene riesgo de que presente complicaciones o teratogenicidad. Si la paciente se embaraza y tiene azatioprina, ¿qué haces? Pues le quitas la azatioprina, ¿no? Y le explicas que tiene riesgos. El metrotexate, recordar también que se tiene que retirar si la paciente desea embarazarse y sus efectos adversos principales es mielosupresión y hepatotoxicidad. También puede tener neumonitis, alopecia, estomatitis y teratogenicidad. ¿Cómo actúa el metrotexate? Inhibe la síntesis de DNA e incrementa la liberación de adenosina, ¿no? Su dosis varía, puede ser de 7.5 a 25 miligramos por semana. La ciclosporina es un inhibidor de la calcineurina, va a inhibir la proliferación de linfocitos T y la expresión y activación de citocinas proinflamatorias. Tiene una dosis de 2.5 a 4.5 miligramos por kilo y los eventos adversos que deben vigilarse son hiperplasia gingival, hipertensión arterial, hirsutismo, insuficiencia renal y anemia. Ahora, pasamos con los biológicos. Estos son algunos de los ensayos que existen y si se obtuvo el efecto primario en el estudio que se realizó. Los más importantes, para no hacerlo tan largo esto, van a ser principalmente los estudios del belimumab, que va a ser el BLIS 52 y el BLIS de nefritis lúpica, ¿no? Que es el NN. Este se encuentra en fase 3 y aparentemente va bien. El otro estudio que tienes que saber sí o sí es el rituximab, es el Explorer y el Lunar. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos demostró eficacia o consiguió el objetivo primario en sus respectivos ensayos clínicos, ¿de acuerdo? Entonces, esos son algunos de los targets en donde van a actuar algunos de los biológicos. Y que lo principal, el belimumab, pues recordar que actúa sobre los BAFF, que ya los comentamos, y también pues el rituximab sobre el CD20, ¿no? Principalmente, lo tenemos por acá para la célula B. ¿Para qué? Para tratar de evitar la producción de nuevos autoanticuerpos. El belimumab pues va a ser un anticuerpo monoclonal que se une a la forma soluble del BAFF y este va a inhibir la proliferación y la activación de los linfocitos T. Las dosis va a variar y la mayoría de los ensayos clínicos que se encuentran es el BLIS 52, el BLIS 76 y el nuevo BLIS nefritis lúpica, ¿no? Este último ya ha demostrado superioridad sobre el placebo en la nefritis lúpica activa en conjunto con tratamiento con micofenolato y glucocorticoides, ¿no? ¿En quiénes vamos a recomendar belimumab? En pacientes con enfermedad extrarrenal con control inadecuado, porque la renal todavía no termina la fase 3. Con enfermedad activa o exacerbaciones, es benéfico para los pacientes que tengan un SLEDAI más de 10 puntos, que tengan una dosis de prednisona mayor de 7.5 miligramos día y que tenga actividad serológica de C3, C4 bajo y DNA de doble cadena elevado, ¿no? El rituximab, pues va a ser un inhibidor del CD20, así en pocas palabras, ¿cuándo lo vamos a utilizar? El rituximab, cuando no se consiga un efecto de los medicamentos que utilizamos previamente. ¿Qué quiere decir? Que si tu paciente está con nefritis lúpica y no mejora con nada, agregarle rituximab. Si tiene otras cosas, agregarle rituximab, ¿no? ¿Por qué? Porque es para enfermedad refractaria o cuando se tiene contraindicación con otros agentes inmunológicos o contraindicación para el belimumab. El belimumab ha demostrado eficacia, por ejemplo, en pacientes con enfermedad leve. Sin embargo, el costo no recomienda
que se les dé a ese tipo de pacientes, ¿no? Sale muy caro como para que lo estés utilizando para artritis, por decir algo, ¿no? Las manifestaciones clínicas y el tratamiento específico de cada una de ellas. Y con esto vamos a terminar la presentación de lupus. Pues su presentación inicial, la mayoría de los pacientes usualmente tienen un síndrome viral con síntomas constitucionales, como la fatiga, la pérdida de peso, y que se va a presentar del 90 al 95% de los pacientes. En estos pacientes hay que considerar colecalciferol y, importante, no existe evidencia de que la acupuntura, fototerapia y todas esas cosas mejoren la fatiga y el dolor en los pacientes con lupus, entonces no está recomendado. El ejercicio aeróbico sí se recomienda que sea al menos 15 minutos y 3 veces por semana y que sea un ejercicio aeróbico isotónico, ¿no? ¿Por qué? Porque ayuda a reducir la fatiga en los pacientes. Existe una escala que se llama Fatigue Severity Scale que va a utilizar, o se llama FFS, que nos va a servir para medir la fatiga de los pacientes. Se utiliza en lupus y en esclerosis múltiple, o sea, donde han estado evaluadas estas. La artritis, por su parte, recordar, la artritis que presenta lupus es con rigidez matutina, con hinchazón leve moderada, es no erosiva, puede ser simétrica o asimétrica y puede ser articulaciones pequeñas y grandes. Cuando existe una sobreposición con artritis reumatoide, a esta entidad se le conoce como lupus, que es lo que está ahí marcado. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Puedes dar glucocorticoides a dosis bajas, antimaláricos, y de segunda elección, pues podemos utilizar metrotexate. Existe una malformación, que es la artropatía de Charcot, que se presenta del 2.8 al 4.3%. En algunas bibliografías van a encontrar que es similar a Charcot, pero es lo mismo, ¿no? Desviación ulnar, deformidades en cuello de cisne y pulgar en Z son otras de las alteraciones que pueden llegar a presentar estos pacientes. Las manifestaciones cutáneas van a presentarse del 75 al 80%. Se van a categorizar como manifestaciones agudas, subagudas y crónicas, e incluso lupus buloso. El lívido reticulares como tal es una manifestación que se asocia a la presencia de anticuerpos antifosfolípidos y se va a presentar en el 15%. ¿Cuál es el tratamiento de la mayoría de las manifestaciones cutáneas? Pues el tratamiento es primero la fotoprotección, al menos con un SP de 50, ¿no? Que los pacientes suspendan tabaquismo, que utilicen agentes tópicos con glucocorticoides y o antimaláricos, y la hidroxicloroquina, recordar que es el tratamiento de elección. Se puede utilizar metrotexate, retinoides, dapsona o belimumab como tratamientos de segunda línea. El lupus cutáneo agudo, pues es el más característico, el de alas de mariposa. Es plano, indurado, tiene este se va a llamar cuando sucede en ese sitio como eritema malar. También puede afectar otros sitios, cuero cabelludo, brazos, mano, cuello y pecho. Otra manifestación que pueden llegar a tener es un eritema difuso en zonas fotoexpuestas y morbilliforme. El lupus cutáneo subagudo, por su parte, se va a caracterizar por lesiones anulares, pápulo-escamosas, policíclicas, que no dejan cicatriz, pero que son potenciadas por la luz solar. Y característicamente van a tener presencia o positividad de anticuerpos anti-SSA. El lupus cutáneo crónico, por su parte, tenemos varias presentaciones. Lupus discoide, paniculitis, eritema atoso hiperémico y lupus túmidos. El más frecuente es el lupus discoide, se presenta del 3 al 5% de los pacientes. Son placas induradas que dejan cicatriz y son hipopigmentadas. Las manifestaciones en las mucosas van a suceder del 2 al 45% de los pacientes. Se presentan con eritema, lesiones puntiformes o úlceras con bordes eritematosos. El manejo es similar, manejo con esteroides tópicos. Las manifestaciones hematológicas se presentan con citopenias, con linfopenia moderada grave, se asocia a actividad de la enfermedad y daño a órgano blanco. También pueden presentar anemia hemolítica y la trombocitopenia es más frecuente en pacientes afroamericanos. Cuando hablamos de trombocitopenia, el tratamiento de primera línea, cuando tengamos una trombocitopenia menor de 30,000, son glucocorticoides de moderada a severa, o sea, la dosis, más un inmunosupresor. Este inmunosupresor puede ser acetoprina, micofenolato o ciclosporina. Recordar que estos pacientes, tanto la trombocitopenia como la anemia hemolítica, son respondedores a pulsos de metilprednisolona. En caso de no tener respuesta y que esto esté funcionando en la vida del paciente, podemos agregar inmunoglobulina, podemos agregar rituximab, ¿de acuerdo? Estas son algunas de los tratamientos. Ya estuvimos hablando de los. Al final, pues cuando tengamos casos refractarios y queramos inducir una remisión, siempre está el confiable rituximab, ¿no? En ese tipo de pacientes.
Las manifestaciones renales, por su parte, tienen peor pronóstico. Más del 50% de los pacientes con lupus las van a desarrollar y tienen peor pronóstico en pacientes con diálisis y post-trasplantados. De estos tenemos la nefropatía lúpica. La nefropatía lúpica o la nefritis lúpica va a ser una glomerulonefritis que va a ser mediada por autoanticuerpos que van a formarse o van a conformarse y van a formar inmunocomplejos circulantes y que es parte de las manifestaciones comunes que se presentan en los pacientes con LES. Va a presentarse del 40 al 70% de los pacientes y entre el 10 al 20% llegan a desarrollar falla renal crónica. La nefritis lúpica va a tener varias etapas histopatológicas. Tenemos tipo 1 y tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5, y en algunas está descrita un tipo 6. Los tipo 1 y tipo 2 fisiopatológicamente son secundarias a la formación de complejos inmunes en el mesangio que van a causar ese tipo de lesiones. La formación subendotelial de esos complejos es característico de los tipos 3 y de los tipos 4, mientras que la formación subepitelial de los complejos va a ser del tipo 5. La nefritis lúpica, además, cuando uno hace un examen general de orina dentro del abordaje, ¿te acuerdas que en el abordaje inicial le íbamos a hacer a nuestros pacientes un ego? Vamos a evidenciar proteinuria del 100% hasta el 50% de los pacientes tiene riesgo de tener rango nefrótico, más de 3 gramos en 24 horas. La hematuria microscópica o macroscópica puede estar presente en el 80% de los pacientes. Tiene riesgo o presencia más bien de cilindros hemáticos en 30% y no hemáticos también en 30%. ¿Y de qué nos sirve esto? Que esto significa que nuestro paciente tiene riesgo de tener nefropatía lúpica, porque en ese momento que le estamos haciendo el ego en su evaluación inicial, tal vez no lo podamos sospechar. Entonces, tu diagnóstico de sospecha tiene que ser cuando tengamos una proteinuria persistente, más de 0.5 gramos o 500 miligramos en orina de 24 horas, o que en una tira reactiva tenga más de 3 cruces. Y ante esto salen unas indicaciones de biopsia renal. Esas indicaciones es que tengamos una proteinuria confirmada, más de 500 o más de 1 gramo, dependiendo de la bibliografía, en orina de 24 horas. Que tengamos un cociente proteína creatinina en una muestra matutina más de 0.5, un cociente de proteína creatinina más de 0.5 en orina de 24 horas. Que tengamos sedimento activo, que ese sedimento activo lo vamos a relacionar con microhematuria, con leucocituria o con cilinduria, o que tengamos un deterioro inexplicado de la función renal. Y para eso vamos a realizar una biopsia renal. Esta biopsia renal nos va a clasificar a nuestro paciente en varias clases, ¿no? Clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5 y clase 6. No vamos a hablar nada de esto, simplemente vamos a comentar los nombres porque no vamos a terminar de hablar de lupus. Si empezamos a hablar de nefropatía lúpica, tal vez en otro momento en el canal vayamos a tener un video de nefropatía lúpica. La clase 1 es una nefritis lúpica mínima mesangial, la clase 2 mesangial proliferativa, la clase 3 focal, la clase 4 difusa, la clase 5 membranosa y la clase 6 con esclerosis, ¿no? Esto nos va a dar datos clínicos y analíticos consecuentes. De lo más importante es que recuerda que la clase 4 es la biopsiada más frecuente, ¿no? Y que te va a condicionar todo. Va a tener hematuria, proteinuria, síndrome nefrótico, insuficiencia renal e hipertensión arterial. Se va a asociar a la presencia de ANAS positivos e hipocomplementemia, ¿no? Y que los pacientes pueden desarrollar insuficiencia renal. Estas clases, no etapas, estas clases se llaman clase porque son independientes una de otra y que no siguen una secuencia. Por ejemplo, la clase 3 tiene riesgo de evolucionar a una clase 4 y puede evolucionar a otras clases sin la necesidad de pasar por la clase 4. Eso es como que lo más importante que tienen que saber. El tratamiento, ¿cómo es? Pues la clase 1 y la clase 2 es sintomático, se les puede utilizar inmunosupresores. La clase 3 y la clase 4, incluyendo la clase 5, pues aquí ya es donde damos tratamientos como tal, tratamientos de inducción y tratamientos de mantenimiento. El micofenolato es de elección si tiene deseo de fertilidad y mestizos por las alteraciones de la fertilidad que tienen, ¿no? La ciclosporina, la ciclofosfamida son otros de los que se pueden llegar a utilizar. La clase 6, pues el tratamiento pasa a ser sintomático porque ya está esclerosado, ¿no? Otras manifestaciones que podemos encontrar en los pacientes son manifestaciones pulmonares, en donde va a destacar la presencia de pleuritis del 30 al 50% y el diagnóstico pues tiene que ser por exclusión. El tratamiento es con AINES y hidrocorticoides a dosis bajas. La enfermedad intersticial pulmonar es otra manifestación, la hipertensión pulmonar también, las neumonías o las neumonitis más bien agudas se tratan con glucocorticoides a altas dosis y ciclofosfamida.
El tromboembolismo pulmonar, recordar que el lupus no solamente tiene manifestaciones inmunológicas, también tiene manifestaciones vasculares. La del TEP se trata igual como cualquier TEP, simplemente tiene riesgo de presentarlo. Y la hemorragia alveolar difusa se trata de forma intravenosa con glucocorticoides, y esta es una de las enfermedades o de las complicaciones de lupus en donde está indicado el uso de plasmaféresis. Ahí tenemos algunas de las imágenes en la radiografía y en un TAC donde se puede evidenciar la hemorragia. Las manifestaciones cardíacas que podemos encontrar en los pacientes es pericarditis, el 25%, es lo más frecuente que puede haber, y también el diagnóstico es por exclusión. Se tienen que utilizar AINES más glucocorticoides a dosis bajas. La endocarditis verrugosa o del Lipman-Sachs tiene un curso insidioso y el riesgo de esto es la formación de émbolos y de disfunción valvular. También pueden llegar a desarrollar miocarditis. Recordar que los pacientes con lupus tienen alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Esta puede ser clínica, o sea, que ya tenga un EBC, un infarto, o que tenga carótidas todas llenas de más, o sea, ocluidas más del 90%, o una enfermedad subclínica, carótidas más del 50% y riesgo, ¿no? Como tal. Las manifestaciones neuropsiquiátricas que pueden llegar a presentar los pacientes, pues es un espectro gigantísimo, desde cefalea, meningitis aséptica, vasculitis, crisis epilépticas, psicosis, enfermedad desmielinizante, algunas mielopatías como la mielitis transversa y neuropatías periféricas. El tratamiento es variado, es dependiente de cada una de ellas. Si el paciente tiene un EBC, lo vas a tratar como un EBC, porque al final de cuentas es una manifestación vascular de lupus. Y eso es importante, ¿por qué? Porque debemos de evaluar si nuestro paciente requiere anticoagulación para que no se vuelva a infartar de la cabeza o cosas por el estilo, ¿no? El tratamiento general es con glucocorticoides, inmunoglobulina, ciclofosfamida, antipsicóticos y ansiolíticos en caso de que los necesite el paciente. Otra alteración que pueden llegar a presentar los pacientes es la mielitis transversa. La mielitis transversa es una inflamación focal poco frecuente de la médula espinal que va a ser un cuadro agudo subagudo que va a afectar al sistema motor, sensorial y autonómico y que va a ser dependiente a la altura donde está ocurriendo la lesión medular o la mielitis transversa. Puede presentarse de muchas formas, con pérdida de la fuerza de los miembros inferiores, tumefacción del área afectada, retención aguda de orina o dolor abdominal. El tratamiento es con bolos de metilprednisolona y ciclofosfamida en la fase aguda y mantenerlo esto con prednisona y ciclofosfamida, ¿no? La mononeuritis múltiple, pues hace referencia a que tiene mononeuropatía en diferentes sitios y que no estén relacionados unos con otros, en el brazo, en la pierna, etcétera, ¿no? O sea, tiene que ser un trastorno sensitivo de debilidad con la distribución de más de 2 nervios periféricos afectados. Y usualmente el tratamiento con esos también son con pulsos de metilprednisolona o con pulsos de esteroides. Las manifestaciones oculares, aquí podemos tener desde keratoconjuntivitis seca con o sin síndrome de Sjögren agregado, vasculopatías retinianas, pero principalmente el daño es cuando existe a nivel retiniano o de la retina y a nivel de la esclera, ¿no? La escleritis es importante considerarla, también se trata con pulsos de glucocorticoides y posteriormente con glucocorticoides por vía oral. Y la vacunación, que es lo último que vamos a revisar, recordar que los pacientes tienen alto riesgo de infecciones y que es una de las causas de mortalidad de los pacientes. Les vamos a dar se puede aplicar la vacuna de hemófilos tipo B y de neumococo 23 valente cuando tengan una SLEDAI menor de 8, prednisona menor de 20 y en aquellos pacientes que reciban un tratamiento con ácido micofenolato, metrotexate, acetropina o ciclofosfamida, ¿no? Solamente es importante saber que este tipo de pacientes, al momento de darles o sea, se los puede aplicar, no hay ningún problema, pero la respuesta puede ser menor. ¿Por qué? Porque al final de cuentas están inmunosuprimidos. La vacuna cuadrivalente contra VPH se recomienda en pacientes menores de 25 años que no tengan antecedente de trombofilias o riesgo de trombosis y que tengan una dosis de prednisona menor de 10 miligramos día. No se recomiendan en los pacientes con lupus las vacunas de virus vivos atenuados, como la vacuna contra el herpes, principalmente en aquellos pacientes que tengan lupus con actividad de la enfermedad. Y bueno, con esto hemos concluido esta clase de lupus eritematoso sistémico o generalizado. Espero que te haya gustado y que obviamente que hayas aprendido algo nuevo. Si nos estás viendo por YouTube y quieres aprender más acerca de videos de medicina o ver más clases como estas, pues puedes entrar a mi Patreon y suscribirte en alguna de las mensualidades que sea más acorde a tus necesidades. Y pues nos vemos en el próximo video. Estén bien. Chao, chao.